Hola, muy buenas noches. Es jueves, esto es Al Cierre. Y como saben, cada semana analizamos la actualidad económica de la provincia de Alicante y también del conjunto de España. Pero hoy queremos dedicar este programa, como no podía ser de otro modo, a esa próxima huelga general que va a tener lugar el próximo jueves. El próximo jueves, estamos justamente a una semana, España se va a levantar contra una reforma laboral y contra, yo pienso que también contra la forma en la que las empresas también han aceptado, sus empresas, esa reforma laboral. Bien, pues hoy no queremos perder más tiempo porque el tema va a dar mucho que sí. Hay mucha controversia y se está generando en esas semanas previas a la huelga mucha controversia de gente que la va a hacer, gente que no la va a hacer. Por tanto, hoy queremos abrir micrófonos, queremos abrir nuestras líneas de teléfono y todos ustedes podrán llamarnos para decirnos si van a hacer huelga, si no la van a hacer, qué opinan de este paro y por qué. Por tanto, teléfono 965 18 40 62, lo podrán ver sobreimpresionado en la pantalla durante todo el programa y lo que queremos es que ustedes, si nos llaman, se centren en esa pregunta, si van a hacer huelga, si no y por qué. Bien, pues les presento ya quienes nos acompañan hoy. Y hoy está con nosotros Pablo Sandoval, concejal de Juventud y Modernización del Ayuntamiento de Alicante. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Bueno, teniendo en cuenta que el índice de paro juvenil se ha disparado de una forma absolutamente alarmante, hemos pensado que era muy necesario que estuvieras aquí esta noche para valorar como concejal de Juventud y como joven, qué es lo que piensas que va a dar de sí esta huelga y si la crees necesaria. Perfecto, gracias. Enseguida entramos en materia. No podía ser de otro modo tampoco. Esta noche tenían que estar con nosotros los sindicatos, lo están habitualmente, pero hoy con más motivo. Por tanto, nos acompaña hoy Consuelo Navarro, secretaria general de Comisiones Obreras. Consuelo, buenas noches. Hola, buenas noches, Anabel. Bienvenida, supongo que calentando motores ya, ¿no? Pues sí, calentando motores ya hace tiempo, pero bueno, hoy especialmente que hemos estado por la zona de las Marinas, también con la gente de la comarca. Pues ahora nos cuentas cómo va ese pulso, ¿no? Ese pulso de la ciudadanía, qué es lo que se respira, qué ambiente se ve ya y qué previsión hacéis, que supongo que ya tendréis una para el próximo jueves. Muy bien, claro que sí. Por supuesto, no podía faltar Óscar Llopis, secretario general de UGT, en este caso. Óscar, buenas noches. Buenas noches, Anabel. UGT, Comisiones Obreras, UGT, vais de la mano en absolutamente todas las decisiones que tomáis y más en esta huelga general. Sí, y aparte de ir de la mano, ya con algo de previsión, con algo de tiempo, sabíamos que irremediablemente, conforme el gobierno no se movía, es decir, ni daba datos para tocar la reforma, sino que la mantenía, pues ya venimos hace bastante tiempo ya pues preparando las estrategias para intentar conseguir, primero, hacer llegar a los trabajadores y las trabajadoras lo que nosotros entendemos que significa la reforma laboral y luego, evidentemente, el que apoyen la huelga general. Muy bien, pues enseguida comenzamos, pero antes presentarles también a Juanjo Bolufer, que es tesorero del Colegio de Economistas de Alicante. Buenas noches, Juanjo. Hola, muy buenas noches. Igualmente considerábamos necesario saber ese aspecto económico que va a tener la huelga, ¿no? Porque ahora cuando entremos en materia abordaremos más profundamente la cuestión, pero sí que es verdad que es una huelga en la que los ciudadanos, tal como están las cosas, están mirando mucho también el bolsillo. Y hay mucha gente que se ha expresado además en redes sociales y que lo sabemos, que no va a hacer esa huelga porque no están las cosas como para perder o que le quiten del sueldo un día de trabajo. Pero ahora hablaremos en términos económicos qué repercusión puede tener esa huelga también. Bien, pues comenzamos ya y os comentaba yo al principio que ha habido y hay y sigue habiendo cierta controversia con respecto a esta huelga. No sé si más o menos que en otras ocasiones. Lo que sí que es cierto es que ahora, gracias a las redes sociales, podemos pulsar mucho más la opinión de la calle. Antes teníamos las encuestas, teníamos los sondeos, pero ahora lo vivimos en vivo y en directo todos los días y yo creo que absolutamente todos que estamos conectados, si no a una, a todas las redes sociales. Esa controversia se hace eco en la calle, se hace eco en esos canales de comunicación y hay gente que está absolutamente de acuerdo, que opina que esta reforma laboral es un retroceso en derechos que han costado muchísimos años de conseguir a los trabajadores. Hay gente que opina que
no se va a solucionar nada con esta huelga, que es una cuestión de necesidad, que ya nuestro futuro no está en manos de España, sino que está en manos de Europa y que debemos dar soluciones contundentes a esta grave crisis económica que atravesamos. Y luego hay gente que tiene sus dudas con respecto a hacer esta huelga por motivos económicos, simple y llanamente. Bien, Mercedes, te iba a llamar Consuelo. Encantada de la vida. te iba a cambiar el nombre. No hay problema. Consuelo, vamos a ver, yo te comentaba al principio, supongo que habéis pulsado ya un poco lo que se habla, lo que se dice en la calle y qué es lo que va a pasar, ¿no?, el jueves que viene. Bueno, lo que va a pasar el jueves que viene en la huelga general que hemos convocado va a ser que la gente se para y la gente va a decir basta ya de que seamos nosotros los que paguemos esta crisis. Lo que te puedo contar también es lo que estamos haciendo las organizaciones sindicales para que la gente vaya teniendo cada vez más elementos que meter en una bolsa para que el día 29, cuando salga de su casa, vaya hacia su centro de trabajo, pero para plantarse en la puerta y no entrar a trabajar, sino estar en la puerta para informar y ayudar a que el día de huelga transcurra con la mayor normalidad. Porque el día 29 lo que prevalece, por lo que estamos trabajando desde estos sindicatos y otras organizaciones, que en esta huelga general se están uniendo también muchísimas organizaciones de carácter social, de carácter cívico, para que la huelga sea un éxito. Lo que va a pasar el día 29 es también que vamos a hacer prevalecer el derecho a la huelga, porque lo que prevalece el día 29 es el derecho a la huelga, porque eso del trabajo es un derecho que tenemos los 365 días del año. El derecho al trabajo prevalece cada día del año y una huelga general, que además es un derecho que contempla también la Constitución española, le guste más a unos o a otros, es un derecho fundamental y es lo que tiene que prevalecer el 29 de marzo, porque, repito, por activa y por pasiva, el derecho al trabajo, que unos y otros se preocupen y ocupen de que sea ejercible cada día del año. Por lo tanto, que yo creo que el día 29 sí que va a marcar un hito, un impulso para todo ese proceso de acumulación de fuerzas, para decirle a los diferentes gobiernos y a las organizaciones empresariales y a los bancos centrales que la crisis la paguen los que la han provocado, no los trabajadores y las trabajadoras. Pablo, te comentaba yo al principio, los jóvenes son uno de los grandes problemas de esta crisis en lo que a empleo se refiere. ¿Cómo ves tú esta huelga? ¿La ves necesaria? ¿La ves útil en este momento? Yo respeto a los sindicatos. Yo la verdad es que nunca he hecho una huelga. Nunca he creído que bueno, incluso cuando gobernaba el Partido Socialista, nunca he considerado es un derecho, no una obligación. Por lo tanto, un ciudadano, un trabajador puede elegir hacerla o no hacerla, ¿no? Yo en este caso, yo entiendo que los sindicatos puedan tener sus dudas y sus quejas sobre una reforma que ha sido muy amplia. Es una reforma, hay que decir, que así como el Partido Socialista hizo pequeñas reformas, por así decirlo, el Partido Popular lo dijo en las elecciones. Yo estuve con Mariano Rajoy en Valencia con el programa que hicimos de empleo y ahí se dijo que íbamos a hacer una reforma muy profunda, ¿no? Y se ha hecho muy profunda. Y esa reforma hay que entenderla desde el punto de vista de una crisis que tenemos en este país, no en Europa, una crisis en este país de empleo. En España ahora mismo tenemos un 25% de paro y un 50% de paro juvenil. Son cifras alarmantes. Entonces el Gobierno ha querido coger el toro por los cuernos, ha aplicado unas medidas que hay que entenderlas en un momento de crisis total, sobre todo de empleo, ha querido pues flexibilizar el mercado laboral y bueno, creo que ha sido, para mí ha sido valiente el Gobierno porque ha cogido, como te digo, el toro por los cuernos y ha afrontado este problema tan grave, ¿no? Yo creo que esta reforma es dura, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo estoy convencido que va a originar empleo, va a crear empleo y sobre todo va a ayudar a que España no tenga esa tasa de desempleo que tenemos ahora mismo, que tenemos una tasa de desempleo que es increíble. O sea, ahora mismo si vemos Europa y vemos como la tasa de Francia, Alemania o incluso de Portugal, son cifras relativamente parecidas, pero es que en España ahora mismo tenemos un 25% de paro y un 50% de paro juvenil, y eso hay que hacer algo, ¿no? Y por eso se han tomado estas medidas. El Gobierno no hace esto para perjudicar al trabajador o no hace esto para hacer daño a los sindicatos, porque considera que es lo que tiene que hacer.
Es un gobierno serio, un gobierno que sabe lo que tiene que hacer, tiene muy claro cuáles son las prioridades y junto con la reforma laboral va a hacer otras reformas muy amplias para poder originar en este país un cambio de tendencia, porque ahora mismo llevamos 4 años de extorsión de empleo y sobre todo 4 años de una crisis brutal, ¿no? Y este gobierno lo que va a hacer desde luego es ser valiente y eso es para mí alabar por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Y además toca mucho porque esta reforma laboral afecta mucho a los jóvenes. Creo que además afecta, por supuesto, positivamente. Creo que además introduce cosas muy importantes para los jóvenes. Y creo que va a originar que los jóvenes, esa tasa de desempleo tan elevada que tenemos, sea mucho menor. Terminamos la primera ronda. Consuelo, si te parece, vale, para que intervengan tus compañeros y enseguida te doy la réplica. Óscar. La verdad es que se me hace difícil oír a Pablo el tema de la campaña electoral del PP, que no está lejana, ni la del PP ni la de los demás partidos políticos, porque todavía resuenan en los medios de comunicación aquello de que no se va a abaratar el despido. Eso está ahí, eso, lo que quiera verlo, se va a hacer una reforma, pero que no se va a abaratar el despido. La primera en la frente. Es la reforma donde yo creo que... ¿Estarás conmigo que se abarata el despido? Pregunto. Responde. Sí, pues si quieres. ¿Se abarata el despido o no? El despido procedente pasa de... No, se abarata el despido. No, todo tipo de despido. Se abarata la contratación. No, el despido. El despido. Entonces, partiendo de esa base, ya difícilmente, pues, la gente se va a creer, pues, el magna ese de que, bueno, de que va a caer en pelo. Vamos a ver. Medidas estrellas para los jóvenes. ¿Tú sabes cuáles son las medidas estrellas? Pues mira, yo te lo digo. La medida estrella es una bonificación fiscal para empresarios que contraten a jóvenes desempleados que cobren la prestación. Correcto. ¿Tú sabes qué porcentaje de desempleados jóvenes cobran la prestación? Solo el 20%. Por lo tanto, esa medida... Sí, el 20% cobra. Solo el 20% cobran prestación. Ahí están los datos. Hay un 80% que no lo cobra. Por lo tanto, ya tiene... No, eso está ahí, ¿eh? Cuando lo quieras. Ver, Servef. No dato nuestro, Servef. Por lo tanto, de momento, lo estrella, el programa estrella o el contrato estrella ya está ahí. En el tema de la formación, ahora contratos de formación hasta 16 y 25. Ahora se puede ampliar hasta 30, que serán hasta 33, que son como mini jobs. Aquellos que no queríamos nadie. Entonces yo creo que, bueno, pues que si queréis decir que es dura, que era necesaria y demás y tal, pero que va a generar empleo, pero si está diciendo el Partido Popular varias veces, y lo ha dicho el mismo Rajoy, que este año va a haber 600.000 desempleados más. Entonces, ¿cómo va a generar empleo? Yo creo que es un canto, es decir, es una cesión que se ha hecho de derechos a los empresarios. Se desequilibra la balanza. Nos habíamos dotado de un mecanismo, todos estábamos de acuerdo, de negociación, que bueno, no era perfecto, ¿verdad? Porque siempre había sus roces, sus problemas, sus contradicciones. Pero podíamos, era un juego que entrábamos y más. Pero es que ahora la balanza se desequilibra totalmente. Es decir, ahora el empresario te puede cambiar las condiciones laborales, la movilidad geográfica, es decir, es que son tantísimas cosas, los horarios, los turnos, los salarios. Es decir, si eso no es desequilibrar la balanza hacia un lado o hacia otro, y lo que más nosotros nos preocupa, es decir, los sindicatos y los empresarios también, hicimos un ejercicio de responsabilidad y una semana antes, porque sabíamos que iba a haber la reforma, eso el gobierno lo había dicho, firmamos un acuerdo que ha sido alabado en toda Europa. Firmamos un acuerdo en el que hablábamos de movilidad, hablábamos de competitividad, hablábamos de flexibilidad en las empresas, es decir, que nos poníamos a trabajar en eso. ¿Y qué hacíamos en ese acuerdo? Decirle al gobierno, aquí está, hemos negociado esto por la senda donde se tiene que ir, pero que no se nos diga ahora que bueno, que se ha negociado con los agentes. Es decir, no se ha negociado nada, se ha impuesto. Y por eso nosotros creemos desde los sindicatos que si en las 6 huelgas generales que ha habido anteriores siempre ha habido, por supuesto, cuando tú la convocas hay razones, en esta tenemos sobradas razones, más poderosas. Juanjo, una primera valoración general sobre cómo ves tú esta huelga. Pues en general podemos decir que la huelga es la manifestación de un conflicto, es el resultado de un conflicto de intereses. Un conflicto frente a una modificación normativa de un marco. Entonces, desde el punto de vista económico,
lo que no mejore, lo que peor encaja en el desarrollo económico tal, son las situaciones de conflicto. Es decir, habría que adoptar las decisiones para que siempre los acuerdos en materia laboral sean por concertación, sean por acuerdo, sean por negociación y con firma, estando todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque evitas las situaciones de conflicto. Y la conflictividad laboral, al final, todos pierden. Pierde el trabajador porque va a perder un salario, va a perder su cotización a la Seguridad Social, va a tener que enfrentarse a algunos compañeros que no la quieran hacer, va a tener que renunciar, va a tener que... y pierde la empresa porque ese día no va a poder producir, no va a poder trabajar, pierden los ciudadanos que van a tener que ir a servicios mínimos, que a lo mejor no van a poder utilizar servicios que para ellos son imprescindibles, de transporte, tal, que utilizan habitualmente para desplazarse. Es decir, es una situación de conflicto, todos pierden. Desde el punto de vista económico está claro que además eso tiene una repercusión extra, que es la reputación del país a nivel europeo, evidentemente. Esa información pues va a salir en todos los informativos, va a salir en todos los telex que se envíen a las agencias americanas, europeas. España tiene una situación de conflicto con una huelga general. Evidentemente, para llegar a eso pues hay un camino muy largo, ¿no? Pero de entrada, situación de conflicto laboral es malo desde el punto de vista económico y la repercusión perfectamente legítima, pero siempre el empresario que tendrá ese día que perder producción y los trabajadores que dejarán de percibir su salario. Es una situación desde el punto de vista económico. Mala para todos. Malo para todos. Hay una cuestión que yo quería poneros sobre la mesa y es que, bueno, pues está absolutamente demostrado que las huelgas han sido un instrumento siempre eficaz para presionar a los gobiernos y que siempre han tenido resultados, quizás salvo esta última, anterior, que lo cierto es que no tuvo prácticamente ninguno. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero fue una huelga que quedó, como se suele decir, en tablas. Consuelo, ¿crees que esta huelga va a tener resultados? ¿Crees que realmente vosotros, que supongo que habréis analizado bien cuál es la situación, pensáis que el gobierno de Mariano Rajoy va a dar un paso atrás por mucha gente que salga a la calle el próximo día 29? Vamos a ver, si nosotros pensáramos que la huelga general no sirve para nada, este sindicato y el mío, al que yo represento, se hubieran cuidado muy mucho de convocar ninguna huelga general. Ahora bien, si pensamos que la huelga general va a transformar a España el 30 de marzo, pues la verdad, ahí no vamos a entrar. La huelga general, claro que produce cambios. Va a producir cambios en los centros de trabajo. Puede confluir en cambios en sectores. Puede confluir en cambios en que determinadas organizaciones empresariales quieran entrar a sentarse con estas organizaciones sindicales a reactivar parte de la negociación colectiva. La huelga general puede ser también un día donde el gobierno de Rajoy, si baja de ese anillo sobre Neptuno en el que parece que está sentado y baja un poco a la tierra también y gobierna para el conjunto de los españoles, pues igual también resulta que empieza a tener en cuenta que hay una parte de la sociedad que le está diciendo que no quiere que le sigan golpeando y que le sigan machacando, sobre todo por la parte de la pérdida de los derechos laborales. Derechos laborales que son sobre todo estabilidad laboral y un mínimo, una renta salarial digna para tener una vida normalizada, ¿no? Entonces la huelga general, claro que puede y va a tener resultados. Lo que pasa es que para nosotros, para Comisiones Obreras, en los momentos tan críticos que estamos viviendo, la huelga general forma parte de ese proceso de acumulación de fuerzas y vamos a gestionar nuestros conflictos y también nuestros tiempos, no los tiempos que nos quieran marcar solamente una de las partes. La huelga general será el 30, el 1 de abril o el 25 de mayo, pero forma parte de un proceso donde los trabajadores y las trabajadoras nos tenemos que posicionar, nos tenemos que visibilizar y tenemos que decir que queremos que se hagan las cosas de otras maneras y además que tenemos propuestas y además que nos sabemos sentar a una mesa y llegar a acuerdos, como ha comentado Óscar, y que además la concertación social, como ha comentado Juanjo, es un valor que vamos a seguir defendiendo, porque como somos parte de la sociedad, queremos ser también parte de la resolución del conflicto. Y a nosotros no nos gusta convocar huelgas generales,
no son caramelitos que les quitas un papel, te lo comes y te quedas tan a gusto. Una huelga general es un instrumento de máxima tensión a disposición del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras para decir que no, que basta ya, que no queremos que se siga por esa senda. Y esta reforma laboral no va a crear empleo, lo ha dicho Óscar. El gobierno de España ha dicho, el señor Rajoy ha dicho este año, por favor, no digamos más mentiras, no transformemos la verdad, ha dicho que se va a crear más desempleo y que este año no se crea empleo, ni con ese famoso contrato para los emprendedores, que ese contrato sirve para maquillar las estadísticas, ¿sabes? Porque ahora un contrato temporal, una eventual circunstancia de la producción, tiene una indemnización, si no me equivoco, si me equivoco me corregís, de 8 días al año. ¿Es así? 8 días. Los contratos temporales, esos de los 3 meses, que más 3 meses, vale. Ese contrato que ha impuesto el Gobierno de España, durante el primer año, durante los 365 días del año, tiene 0 días de indemnización. Es más barato que el que te hagan un contrato eventual por circunstancias de la producción, pero lo van a meter del saco de la contratación indefinida y cuando salga Rajoy o la ministra de Empleo, a lo mejor el año que viene o al otro, si no tumbamos ese tipo de contrato, o nosotros o el Tribunal Constitucional, pues servirá para decir que cómo ha aumentado la tasa de la contratación indefinida en España. Perdona, esa es la realidad de esa reforma laboral. Y un tema también muy espinoso que hasta los propios jueces están diciendo que se han pasado 7 pueblos. Y además grandes empresas, en el 5 días lo publicaban ayer. Grandes empresas que dicen que han hilado muy fino y muy bestia. Las faltas de asistencia, 8 o 9 días en 2 meses, aunque sea una falta de asistencia justificada porque estás enfermo, porque tu médico, tu doctora te ha dado la baja, y te pueden tirar a la calle con 20 días de indemnización. Es decir, eso, así creamos empleo, así pensamos que nos merecemos los españoles y las españolas un futuro digno, así nos tienen que tratar. Mira, no. El 29 de marzo la huelga tiene que servir para que cojan esa reforma, se la metan en el cajón más profundo que tengan en la Moncloa y se sienten a negociar con los sindicatos, que nosotros también tenemos propuestas. ¿Tú crees que va a pasar eso, Pablo? No lo sé, no Después soy adivino. Lo que sí tengo que decir es que este gobierno es valiente. O sea, este gobierno lo que no va a hacer, desde luego, es acobardarse. Y lo que tiene muy claro son los objetivos, ¿no? Entonces, Mariano Rajoy sabe que va a costar mucho crear empleo. Evidentemente, la tendencia, nadie es iluso. Y Rajoy, desde luego, no va a mentir. Va a decir que en 2 días vamos a recuperar una tasa de desempleo razonable del 10%, 12%. Esto tardará. Es un proceso largo, es complicado. O sea, claro, el romper la tendencia tan grande de desempleo que hay ahora mismo en este país va a costar, pero consideramos que la única forma de hacerlo, o la mejor forma de hacerlo, es esta. Y bueno, por supuesto, decían que no han hablado con los sindicatos. Yo sé que se ha hablado con los sindicatos. No se ha hablado con los sindicatos, Pablo, por favor. Le hemos mandado hasta cartas, perdona, hasta cartas, y no han tenido la decencia de contestarnos. No han hablado con estos sindicatos, Pablo, y no lo voy a consentir. No han hablado con comisiones obreras. Tu presidente y el mío, aunque no han hablado, y eso me molesta muchísimo. Vale, de acuerdo, pero que lo que te quiero decir es que tenemos muy claro cuáles son los objetivos y lo que vamos a hacer, y es que es la única forma. Pero Pablo, si el objetivo es crear empleo, ¿cómo se dice a continuación de una reforma tan amplia, tan dura y demás, que se va a destruir empleo? Es que está diciendo, no es entendible es que diga Rajoy que en 3 días se va a generar empleo. Pero es que está hablando de todo el año. Lo que está diciendo estamos en marzo y es que es un proceso largo y que va a costar, pero que evidentemente se hace una reforma tan profunda no con el objetivo de destruir empleo. Es que parece que este gobierno sea autodestructivo. Este gobierno tiene la responsabilidad, porque ha ganado las elecciones por mayoría absoluta, tiene la responsabilidad de arreglar un país que está en bancarrota. Y por eso nos tiene que hacer miserables a todos los españoles, a los que le han votado y a los que no. Sí, por favor, es que si no, aquí esto parece un guirigay. Lo que te quiero decir es que tenemos esa responsabilidad, porque se han ganado las elecciones, de gobernar, y gobernar al final es tomar medidas serias y medidas pues que nosotros consideramos razonables, y no llevamos engaño a nadie, porque lo que proponíamos en el programa electoral es lo que estamos cumpliendo. Entonces, junto con la reforma laboral se van a hacer otras reformas profundas, y consideramos que, si bien no se va a generar empleo de forma automática, nuestro objetivo, evidentemente, es que en muy poco periodo de tiempo se genere empleo y que se recupere, en este país, se recupere una tasa de empleo razonable. Lo hicimos hace unos años. El Partido Popular
Cogió un país con un 25% de paro en general y consiguió al final conseguir un paro de 12-11%. Somos capaces, y yo creo que es un gobierno serio, razonable, que además goza con el apoyo de la Unión Europea, que estas medidas ha cogido de muy buen agrado, porque consideraba que había que flexibilizar el mercado laboral. Entonces, ese es nuestro objetivo. Yo entiendo que estas medidas tan drásticas en un momento muy complicado de este país pues generan rechazo en los sindicatos. Pues claro que sí, es su función y además... Pero explícate lo de medidas drásticas, porque a lo mejor piensa lo mismo que nosotros. ¿Drásticas en qué sentido? Claro, es que estás hablando de que son drásticas, ¿por qué? Porque con una tasa de desempleo del 10% estas medidas no se habrían planteado en la vida, se habrían planteado otro tipo de medidas, pero nunca se hubiera planteado... Pero drásticas porque van, cuando se habla de algo finalista, que es muy drástico... No, cuando hablo de drásticas claro, me refiero a que... Es porque enseguida van a tener efecto. No, a que se modifica todo... Cuando toma uno una decisión drástica es porque dice, mañana, ¡pam! Drástica, es una reforma profunda, que no es una reforma puntual, que es lo que hacía el gobierno de Zapatero, que hacía reformas puntuales en función de lo que le decía Europa. Lo que este gobierno ha hecho ha sido aplicar una serie de medidas profundas y una reforma profunda que modifica el mercado laboral, por supuesto que sí. Oscar, y la reforma del sistema financiero, toma otra reforma, una medida drástica de reforma del sistema financiero, que ¿cuándo va a tener efectos? La drástica que tú planteas de esa medida que dice que está tomando... Mira, en este caso me gustaría escuchar la opinión de Juanjo. ¿Esa reforma financiera, Juanjo? Sí, es que las reformas laborales por sí no van a crear empleo. La reforma es otra parte del paquete de medidas, pero esta crisis es una crisis de origen financiero. Entonces, mientras no vuelva a fluir el crédito, mientras no vuelva a existir la savia que alimenta el árbol del crecimiento, es difícil que ni con esta reforma, ni con la anterior, ni con la anterior, ni con las 4 últimas, se vaya a crear empleo en este país. Y desgraciadamente el crédito sigue estando casi paralizado, porque las entidades están mirándose hacia adentro, intentando cubrir sus coeficientes, intentando dotar sus provisiones frente a la morosidad, que cada vez es mayor. Entonces, por muchas reformas que ponga sobre la mesa, estarás de acuerdo con ella o no, lo verán mejor los empresarios o lo verán peor los trabajadores. La realidad es que dependemos del sistema financiero. Ese es lo que produce el crecimiento, el desarrollo, el que cuando alguien tenga una inversión vaya a una entidad y le propongan. El Gobierno ha adoptado algunas medidas, sí, el Instituto de Crédito Oficial está haciendo algunas líneas, pero claro, esas líneas, si las cuantificas en euros, pueden ser 20.000 millones. No es eso lo que necesita este país, necesita mucho más. Es la próxima reforma que se va a hacer. Necesita mucho más para que... Entonces, la reforma financiera lo único que busca es el saneamiento de las entidades financieras, pero no generar crédito en el sistema. Creo que es el paso inicial. Entonces, es sanear las cuentas de los bancos, por así decirlo, hacer las fusiones que se están haciendo, que acordaros que habían muchísimas cajas, muchísimos bancos y ahora se están fusionando, y la próxima medida del Gobierno, ya lo ha anunciado Rajoy, es aplicar una medida pues evidentemente drástica en el mercado financiero, porque coincido contigo plenamente que hace falta capital. Sin capital, evidentemente, no se puede generar empleo. Es que está todo relacionado, ¿no? Mira, volviendo un poco a lo de la reforma, conforme lo vemos desde los sindicatos, a no muy tardar el mercado laboral va a ser una jungla. Y va a ser una jungla porque va a haber una competición de empresas de los mismos sectores por ver quién tiene menos costos, por ver quién hace más rebajas de salarios, otro tipo de rebajas, para luego, a la hora de acceder a las plicas y a los proyectos, pues esté en una mejor condición. O sea, que va a haber que muchas empresas que en esta crisis han luchado, porque cuando hablamos de los empresarios y las empresarias en general, evidentemente no todo el mundo es igual. Mucha gente que ha intentado que sus empresas pues se mantuvieran en unos niveles, que no hubiera despidos, cumplir con todas las normas establecidas, esos también van a tenerse que salir de la legalidad, porque van a haber otros que legalmente, porque ahora la ley se lo permite, pues van a poder rebajar salarios, condiciones y demás. Y va a haber un mare magnum ahí que va a ser la ley del más fuerte. Y eso, ¿cómo es posible? Y eso se va a dar, porque si yo tengo una empresa y el de al lado ha rebajado un 10% y contrata la obra, y digo, oye, yo no contrato ninguna, pues al día siguiente yo el 15%. Claro, es que decir, eso es lo que está provocando. Eso es lo que nosotros vemos que va a provocar.
Y va a haber un dumping entre las mismas empresas. Y en lo del trabajo va a haber otra cosa también. Hablábamos de esos contratos estrella. Pues lo que va a haber es al final, como ya lo decíamos tanto Comisiones como UGT, va a haber una sustitución del empleo de los padres con la facilidad de la gente más mayor que tiene para ser despedidos, y se va a contratar con menos condiciones, con peores condiciones a los hijos. Va a haber un relevo generacional que nos va a empobrecer. Es decir, aquí no se ve esa creación de empleo por ningún sitio, pero es que ni a medio ni a largo plazo. Es que además si te dijeran, no, mira, es que se va a generar un desempleo, pero este contrato va dirigido a otro, pero es que no, te dicen que bueno, que vamos a esperar dentro de no sé cuánto tiempo, pero así, eso no es tomar decisiones drásticas, es tomar decisiones drásticas para empobrecer más el mercado laboral y para apretar un poco más otra vuelta de tuerca, pero vamos. Yo he hablado incluso nosotros hablamos con los empresarios también, tenemos relaciones, y hombre, por una parte, pues sí, entre comillas están contentos, pero por la otra tampoco creas que es que la reforma esta les va a animar a no sé qué. Como decía Juanjo, al final... Los empresarios están encantados. Sí, pero están encantados, pero si al final no tienen crédito, pero a continuación te dicen, ¿y el crédito para hacer yo mi empresa, para mejorar y demás? Si eso es lo principal. Eso es una parte muy importante, como decía Juanjo, es una pata muy importante para reactivar el crecimiento, pero los empresarios están encantados. Cuando se hagan competencia entre ellos... Una serie... Cuando el grande se coma a los pequeños, a los pocos pequeños que quedan, ya verás tú si van a estar contentos. No, desde luego que como sigamos pensando que en este país solamente podemos poner un ladrillo sobre ladrillo o cavar un agujero aquí y otro allí, desde luego que con ese modelo productivo esta reforma, Óscar, sí que les va a llevar a esa jungla. Porque esta reforma no les sirve a las empresas que, por ejemplo, de sectores industriales con alto valor añadido y demás. Ellos quieren personal cualificado y quieren tener personal en condiciones laborales y un clima laboral óptimo. Y para eso tú no puedes imponer condiciones laborales como las que contiene esta reforma laboral. Y no puedes tener a la gente en una situación de inestabilidad impresionante. Responsables que quieran mantener ese personal cualificado, porque desde luego con las condiciones que se avecinan va a ser difícil mantener ese personal cualificado. Me imagino que habrá empresarios que opten por mantener un poco el clima, pero le van a hacer competencia a otros. Pero va a haber también otros que se van a aprovechar, se van a aprovechar, incluso a pesar de no tener medidas o de tener empresas que van muy bien, se van a aprovechar de las nuevas medidas para ahorrarse dinero y para, en definitiva, aprovecharse del Esos van a ser los más, precisamente por el modelo productivo que tenemos en este país, que de lo que más tenemos es un tejido productivo que va a aprovechar esto para limpiar plantillas, para seguir generando excedentes, para meterse en los bolsillos, porque además esta reforma laboral tiene fundamentalmente un desvío de dinero público al ámbito privado empresarial, sí o sí, explicadísimo, por ejemplo, con ese tipo de contrato, con los temas de la formación, con el tema de las empresas de trabajo temporal. Hay un desvío clarísimo. Entonces, y el divide y vencerás también. Cuanto establezcan mayor vulnerabilidad y debilidad entre los propios componentes de la clase trabajadora, los hombres y mujeres, que usamos nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir dignamente, pues claro que el empleador tendrá muchas más posibilidades para manejarte a ti, a mí y al otro a su antojo. Entonces, bueno, pues claro que sí que va a facilitarles mucho. Nos guste más o nos guste menos esta reforma laboral, yo creo que, como en todo, va a haber empresarios que le den un mal uso. Seguro. O un buen uso. Es que no se le puede dar buen uso. Yo pienso que esta reforma lo que hace es flexibilizar un poco el mercado laboral, que quizá era bastante rígido en este país. Y ese es el objetivo del Gobierno, flexibilizar el mercado laboral y abaratar la contratación. Esos son los dos objetivos de la reforma. Y bueno, vamos con esa intención. Pero evidentemente, junto con esta reforma, habrá que ver otras reformas muy importantes. Entre otras, el tejido productivo de este país. También habrá que abordar la innovación, habrá que hacer muchas cosas. Evidentemente, el tema que tenemos ahora mismo en este país, esta crisis que tenemos económica, tiene que ayudarnos a replantearnos la economía, la productividad de este país, el mercado laboral, y es lo que va a hacer este Gobierno, abordarlo con seriedad y sobre todo con ambición, y desde luego no se va a amedrentar y va, yo pienso que va con las cosas muy claras, y es un Gobierno, yo creo que muy fiable, y es un Gobierno sobre todo serio.
Y yo estoy convencido que dentro de 4 años los resultados se verán y se verá que la pero cifra Pablo, de desempleo... ¿con quién queremos competir? Cuando hablas de competitividad, ¿con qué países queremos competir? Con Senegal. ¿Con quién? Porque Pues con Europa, con los mismo, salarios más bajos, con el despido, con las condiciones peores, sin tocar la economía sumergida. Yo no he oído todavía a la señora ministra hablar de la gran bolsa de economía sumergida que hay. Que eso sí que, eso es demoledor. Si queremos competir pues con los países del tercer mundo, de acuerdo. Sí. Pero si queremos competir con el resto de países, no creo que esta sea la solución. Es decir, vamos a salir más empobrecidos, que va a ser difícil. Esta crisis no es como aquellas de los 90, que en 2 o 3 años remontamos, porque otra vez estaba el ladrillo esperándote a la vuelta de la esquina. Es que vamos a salir todos más empobrecidos. Las empresas, en muchos casos, porque no van a dedicar para la investigación y el desarrollo como hasta ahora, pero es que a los trabajadores y las trabajadoras nos va a dejar al albur de... Yo te puedo decir que este gobierno, desde luego, no lo hace con la intención de empobrecernos. Este gobierno lo hace con la intención de que España se recupere y que España tire para adelante, porque con las cifras que tenemos de desempleo, y con esa filosofía nace este proyecto, y con esa filosofía vendrán otros proyectos que van a cambiar bastante el sistema que tenemos actual en España, laboral, productivo, y creo que esa es la misión. Desde luego, hacer parches como hacía el gobierno Zapatero no lo vamos a hacer. O sea, lo que vamos a hacer es medidas y vamos a aplicar un cambio bastante radical, porque con un 50% de paro juvenil no podemos hacer pequeños parches o pequeñas soluciones que no van a... Pero ¿cuál es la gran solución para el empleo juvenil que habéis dado? Por favor, quiero que lo pongas sobre la mesa. Es que ya lo has dicho 2 veces. Quiero que pongas sobre la mesa pues, ¿qué tipo de contrato va a hacer a los empresarios tan irresistible que están empezando ya o que mañana mismo van a empezar. Es que queremos saber qué contratos son esos. Antes de contestar, Pablo, tenemos una llamada de teléfono. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Bueno, terminan de cogerme, le he dado el nombre, Francisco Polo Botella. Francisco, sí. Encantados de que entres aquí en directo, en Al Cierre. ¿Qué tienes que decirnos? Bueno, buenas noches. Yo estoy viendo que el comentario que están haciendo ustedes lo veo muy bonito y muy bien, pero en 8 años no han sacado las banderas a la calle, que es que tenían fecha de caducidad y las han sacado ahora. Sí, que no las Vamos a esperar que sea algo. ¿Se ha creado algún empleo en los 8 años que nos han dejado los 5,5 millones de parados, que no es de ahora, sino de tiempo atrás, y no se han movido ninguno? Bueno, no sé qué... Bien, dejamos, Francisco, esa pregunta en el aire, y ahora serán los sindicatos a los que usted aludía. Esta señora que hay de las gafas blancas, que no sé, lleva, está haciendo unas muescas como si nos hubiésemos caído de un árbol. Sí. No, de ningún árbol, hombre. Claro. Francisco, sí, dígame. Muchísimas gracias. No sé si quiere añadir algo más. No, simplemente eso. ¿Va a hacer usted huelga el día 29? ¿Va a hacer usted huelga el día 29? No puedo hacer huelga porque soy un pobre jubilado. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Le van a contestar les contestan los sindicatos ahora mismo. Gracias. Bueno, yo le quiero contestar a Francisco que además de Intereconomía, si quiere, puede ver otros medios de comunicación, puede consultar la página web de Comisiones Obreras. Yo soy secretaria general de este sindicato desde el 2008 y si quiere me puede dar su dirección, porque le puedo enviar un listado de las huelgas sectoriales, de las movilizaciones, las manifestaciones, las concentraciones que hemos tenido aquí, por ejemplo, en esta ciudad. Si está usted interesado, puede incluso dirigirse a la subdelegación de gobierno, que le enseñarán el fajo de solicitudes de autorización de manifestaciones y concentraciones. Las huelgas en el sector de la industria, en el sector de la limpieza, en el sector de la construcción, en el sector de la hostelería, se las puedo definir, les puedo dar fechas y lugares donde las hemos hecho en estos 4 años. En estos 8 años, por supuesto que sí, era responsable de igualdad en mi sindicato, en Comisiones Obreras, y también le puedo decir las movilizaciones quizás a otros niveles. Así que lo que no voy a hacer es callarme cuando alguien quizás se genera una opinión viendo solamente la realidad que, por lo que sea, usted quiere conformarse. Yo le digo, mire usted otras fuentes de información, puede consultar nuestra página web, igual la de la Unión General de Trabajadores,
puede consultar incluso el diario Información en su formato en papel, donde vienen contempladas todas las movilizaciones que estos sindicatos también hemos movilizado en estos 8 años. Queda contestado. Yo lo que sí tengo que decir es que este señor, yo no sé si verá o no Intereconomía, pero lo que está claro es que ve Información TV, como lo está haciendo esta noche. Si me dejas un segundo nada más, yo creo que eso, vamos a ver, siendo objetivos, cae de su peso. Es decir, hay alguien de los que estamos aquí, de verdad, que piense que hemos estado... Pero vamos a ver, si en el 2009, en enero de 2009, ya estábamos manifestándonos por el empleo. El 31 de enero. El 31 de enero. Óscar. Todo hay que decir, la primera manifestación en Alicante, que Consuelo era como secretaria general. Y desde entonces, hasta una huelga general, ha habido muchísimas movidas. Es decir, yo no creo que haya salido, ahí están las hemerotecas, algún sindicato diciendo que Zapatero ha generado empleo y que, es decir, yo creo que no es así. Le hemos hecho huelgas generales, claro, al PSOE más que al Partido Popular. Entonces yo creo que esto, pues, no es cierto. Es el argumentario, se tira el argumentario, hay otro, pues bueno, que si los sindicatos hacemos esto, que si vivimos... Yo creo que, muy breve, yo creo que, vamos, lo que a lo mejor la gente no puede entender es que el Partido Socialista, que ha gobernado hasta hace 3 días, esté ahora con las pancartas todo el día y esté junto con los sindicatos manifestándose todo el día en pie de guerra, es lo que a lo mejor la gente le puede extrañar. Yo creo que no es comprensible que los 100 días de rigor que se da un gobierno, en este caso es que yo creo que al primer día de gobierno del Partido Popular, muchas personas, muchos colectivos, ya no hablo de sindicatos, ya hablo de partidos políticos, asociaciones, bueno, la gente salió, un grupo de sector ha salido a la calle a manifestarse, hagamos lo que hagamos. Bueno, yo sigo diciendo que este partido, este gobierno va a trabajar de forma seria y de luego no se va a acobardar, se tiene muy claro. Nos queda muy poquito tiempo. A mí me gustaría acabar con Juanjo. Desde el punto de vista estrictamente económico, Juanjo, ¿tú crees que este paquete de medidas están poniendo a España en el buen camino? ¿Saldremos con este paquete de medidas y las que vienen? Son las medidas de un gobierno que tiene una forma de actuar, un pensamiento político, un programa, y está cumpliendo su programa. La situación coyuntural es tan preocupante desde el punto de vista económico, pero no a nivel nacional, sino a nivel europeo y casi por encima de las fronteras, que no se atisba cuál es el punto en el que el crecimiento empezará a ser positivo, en que pasemos de la recesión a la creación de Producto Interior Bruto ya en términos de desarrollo. Entonces no se ve cuál es el final del túnel. Hoy estaban castigando la prima de riesgo de los bonos españoles, otra vez había vuelto a repuntar. En fin, estamos en una situación en que es muy difícil saber en qué momento va a cambiar la tendencia esta negativa. Es un paquete de medidas. ¿Cuándo sabremos el resultado? Pues pueden ser 12 meses, 18, 36, pero yo creo que faltan cosas. Es decir, la reforma laboral podía haber ido perfectamente acompañada de un paquete de estímulos a las empresas para la creación de empleo. Es decir, la reforma lo que ha establecido es el marco de las relaciones laborales de otra forma distinta al que había, completamente. Le ha dado la vuelta, como un calcetín. 65 páginas de boletín oficial. Le ha dado la vuelta completamente. Ha eliminado salarios de tramitación, ha eliminado el estatuto de los trabajadores. Pero no, esto ni desde el punto de vista de que sea bueno o malo. Es decir, evidentemente al empresario posiblemente se sienta cómodo con esta reforma laboral, pero ahora lo que hay que darle la vuelta es a la situación económica y con la reforma solo no, hay que hacer muchas cosas más. Este país necesita otras decisiones que estimulen la creación de empleo, que apoyen la inversión productiva, que apoyen la creación, el conocimiento, la investigación, la I+D. En fin, hay muchas cosas que quedan por delante y con la situación que tienen las administraciones públicas va a ser difícil que se puedan hacer a corto plazo, porque ahora mismo están preocupados con el déficit, con los datos de déficit. Entonces eso va a ser también un impedimento para el que la inversión pública pueda ayudar a salir adelante. Bien, pues panorama incierto. La verdad es que me quedo con ese mensaje técnico, podemos decir, que nos ofrece Juanjo, y quiero daros las gracias a los 4 por haber estado hoy aquí hablando de esa huelga general del día 29. El día 29 es jueves, como sabéis, los medios de comunicación tenemos la posibilidad de hacer esa huelga el día antes, porque ese día
nuestro deber es informar y es estar en la calle dándole cuenta a los ciudadanos de cuáles son los resultados de esa huelga. Por tanto, si así se acuerda en esta empresa, el próximo jueves estaremos aquí hablando de esa huelga general y espero que vosotros también. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad, van a ser unos minutitos y a la vuelta nos quedamos con Pablo Sandoval, que yo creo que nos va a hacer terminar el programa con un mensaje optimista. Ahora veremos qué nos cuenta. Hasta ahora.